El día de hoy hablaremos sobre las figuras retóricas de palabra, en específico de palabra, parte 1. Comencemos hablando del lenguaje literario. El lenguaje literario sabemos que utiliza recursos y adornos para que se manifieste de forma más hermosa el pensamiento. Esto quiere decir que el lenguaje literario será plurisignificante, es decir, tiene diferentes interpretaciones, tiene diferentes sentidos, significados, y a la vez, estas expresiones literarias, su significado va a ir más allá del lenguaje común, es decir, utiliza un significado connotativo. El autor lo que quiere es manifestar un pensamiento, pero de forma bella. Tal como dice Roman Jakobson, el acto de la comunicación está centrado en la función poética del lenguaje literario, en el mensaje y atrae también la forma. Es decir, quiere expresar un pensamiento, sin embargo tiene que pensar, tiene que identificar de qué manera, de qué forma lo va a expresar, porque lo que se quiere es que sea hermoso, que tenga un propósito estético, por tanto literal. ¿Cuáles son estos recursos o qué utiliza el autor para que precisamente se cumpla esta función poética? Pues las figuras retóricas y los juegos de palabras. Estos son los instrumentos principales del lenguaje literario, las figuras retóricas y los juegos de palabras. Pero, ¿qué son estas figuras retóricas? Las figuras retóricas son estos artificios, hablábamos de recursos lingüísticos, pues para crear expresiones, para redactar con efecto retórico. La retórica sabemos que es el arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Es decir, es el arte de hablar bien, es decir, de hacerlo de forma hermosa o de forma bella o de forma estética, pues para lograr algún cometido. Si hablamos que es para deleitar, persuadir o conmover, esto quiere decir que las figuras retóricas no son exclusivas de un lenguaje, en este caso literario, es decir, no son exclusivas de los textos literarios. Hay otros tipos de texto como los periodísticos, los persuasivos, que también las utilizan pues como un recurso importante para tener un efecto retórico. Las figuras retóricas vamos a categorizarlas, vamos a clasificarlas en 3 categorías principales. La primera es de palabra o de dicción, la segunda de pensamiento y la tercera de significación. El día de hoy nos vamos a centrar en la primera categoría, que es de palabra o de dicción. Como el nombre lo dice, tiene que ver con cómo yo voy a estructurar, voy a usar las palabras, que son giros, en este caso, estas figuras retóricas de palabras son giros que se da la estructura de la frase. Puede ser omito palabras, agrego palabras, repito, combino, para imprimir gracia, viveza y energía. Vamos a identificar dentro de estas figuras retóricas de palabra, esta primera categoría, 4 subcategorías, de acuerdo a lo que hagamos con esta forma, de supresión, de adición, de repetición o de combinación. Como podemos identificar aquí, cada nombre ya nos habla de qué va a pasar con la forma o las palabras de nuestro texto. Iniciemos. Las figuras de palabra por supresión son 2, asíndenton y elipsis. Asíndenton o disyunción habla de la omisión de conjunciones o nexos para dar rapidez a la expresión. Tenemos aquí un ejemplo: y alegre, audaz, ansioso, enamorado, en tus brazos en lánguido abandono. Aquí se lee mucho más rápido estos adjetivos porque no tienen conjunciones, solo comas. Esto da fluidez a la lectura. Lo mismo que llegué, vi, vencí, frase célebre de Julio César, que si ustedes se fijan no tiene, otra vez, no tiene nexos, no tiene conjunciones, y nos ayudan a dar, en este caso, a dar rapidez y enfatizar en el mensaje. En el caso de elipsis, se omiten palabras para destacar la idea principal. Aquí son cualquier palabra, puede ser un verbo, puede ser un sustantivo. Tal como llegamos a hablar sobre las comas elípticas, que era donde se señalaba que se había omitido un verbo o un sustantivo, aquí esa es precisamente la figura de elipsis, la figura retórica de elipsis. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Yo podría hablar que se omite la palabra es. Lo bueno si es breve,
es 2 veces bueno, o lo bueno si breve es 2 veces bueno. Yo omito esta palabra y formo una figura de elipsis, una figura retórica para enfatizar en que lo bueno es bueno si es breve. Entonces ahora vamos a pasar a las figuras retóricas de palabra por adición. Esto es lo opuesto, ya no quito, ahora voy a agregar. El primero que tenemos es el polisíndeton. El polisíndeton es lo opuesto, podemos ya hablar, del anterior asíndeton. En el asíndeton omití nexos, el polisíndeton será la repetición de la conjunción, agrego conjunciones. ¿Para qué? Para dar fuerza al mensaje. Quiero enfatizar lo que cada una de las conjunciones separará. Tenemos aquí a Pablo Neruda con un fragmento que dice: me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Utiliza constantemente is para enfatizar en estos mensajes hermosos. La siguiente figura por adición es el pleonasmo. Aquí añade, se suman palabras no necesarias, es decir, extras, que salen sobrando. Por ejemplo, librería de libros, lo he visto con mis propios ojos, salió volando por los aires. Está de más decir que libros no es necesario al decir librería, ni ojos al decir visto, ni aires al decir volando. Bien, después tenemos la acumulación de sinónimos, que es agregar muchos sinónimos, como aquí formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer. Son sinónimos en estas palabras. También por adición, es decir, para añadir, que se suma, es el epíteto y el estribillo. El epíteto es donde yo agrego adjetivos o frases adjetivadas a un sustantivo, que puede ser propio o común. Recordemos, los adjetivos nos dan características, rasgos sobre algo. Aquí, por ejemplo, mío Cid, el campeador, el que en buena hora nació. Tenemos estos dos epítetos, son dos frases adjetivadas que me dan rasgos del mío Cid. Segundo ejemplo, noche oscura del alma, la fría nieve de tus brazos, ¿dónde está la miel dulce de tus ojos? Oscura es un epíteto de noche, fría es un epíteto de nieve y dulce de miel. Es decir, el epíteto son rasgos, recordemos, adjetivos, que por sí sola ya sabemos que la noche es oscura, pero aquí lo que quiere es dar mayor decoración, expresividad a estos sustantivos. Y el estribillo es en el que se añade por repetición de una estrofa o de los versos finales de un poema. Yo puedo en las canciones, por ejemplo, se utiliza estribillo, que yo estoy repitiendo varios fragmentos. O aquí en este poema de Lluvia de Otoño de Juan Ramón Jiménez, pueden ver en rojo que se repite el mismo verso al final de cada estrofa. Posteriormente tenemos la tercera subcategoría, que es la repetición. Es decir, como el nombre lo dice, vuelvo a poner lo mismo. Tenemos lo que es la anáfora, la conversión, la reduplicación para empezar. Pueden guiarse con estos esquemas que les puse aquí para identificar en el lugar donde se va a repetir. En la anáfora se repite al principio. ¿Qué cosa más blanca en cándido lirio? ¿Qué cosa más pura de místico que místico cirio? ¿Qué cosa más casta que tierno azar? Entonces aquí tenemos 3 versos en donde al inicio se repite la misma frase. Después está conversión. La conversión es que se repite pero al final de una frase. La misma palabra o la misma frase se repite al final de una oración. Aquí Luis de Granada menciona: mejor gloria fue morir por los hombres que nacer por los hombres. Aquí tenemos 2 oraciones, una principal, una subordinada, y si se fijan al final terminan con la misma frase. La reduplicación es repetir consecutivamente una palabra en el mismo inciso, en la misma frase, en el mismo verso, es decir, una tras otra, se repite la misma. Esta barca sin remos es la mía, al viento, al viento, al viento solamente le ha entregado su rumbo, su indolente desolación de estéril lejanía. Carlos Pellicer aquí enfatiza en el viento. También por repetición tenemos la literación, polipote, derivación,
La literación es cuando se repiten ciertos sonidos, los sonidos de las palabras, que podrían estar enfatizando, ¿sí? Enfatizar en lo que quiere cuestionar o en lo que quiere expresar el autor. Por ejemplo, aquí Sor Juana Inés de la Cruz, en un fragmento, dice: y déjame muriendo, un no sé qué que quedan balbuciendo. Aquí viene remarcado que quedan, está enfatizando sobre este cuestionamiento. Después viene el polipote, que es el uso de un mismo nombre o de verbo en distintos morfemas. Por ejemplo, todo es lo mismo, te miro, pero al mirarte no tiemblo, cuando me miras no sueño. Aquí yo identifico mirar, que está usado con diferentes morfemas, es decir, de diferentes maneras, y enfatiza en lo que quiere expresar el autor. Luego viene la derivación. Como sabemos, hay sustantivos que son derivados, ¿sí? Que vienen de una raíz particular. Entonces, por ejemplo, en este texto, Ramón López Velarde dice: las golondrinas nuevas, renovando con sus nobles picos alfareros. Tenemos tres palabras que derivan de nuevo, de esta raíz. Entonces tenemos nuevas, renovando, novelas. Y la última figura de palabra por repetición es el retruécano. El retruécano es muy famoso porque es invertir, en este caso, los términos de una oración o de una proposición para dar un sentido diferente u opuesto o totalmente distinto al inicial. Si yo digo, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Repito, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Aquí invierten las palabras sentir y dice y cambia el sentido. Se invierten términos y además cambia el sentido. Lo mismo que vivir para trabajar, trabajar para vivir. Los grandes libros en el mundo tienen grandes mundos en los libros. Cuarta categoría y última. La cuarta categoría es el juego de las palabras, pero al momento de combinarlas, ¿sí? Se combinan las palabras, cambian el orden y esto me habla de un significado también diferente. El hiperbatón es como habla Yoda. Si todos conocemos a Yoda, es la alteración normal de los elementos. Él modifica el orden que debería de ser, primero mi sujeto, mi verbo, mis complementos del predicado. Al momento que los modifica, hace un hiperbatón. Salvador Nomo escribe: como un día me la diste viva tu imagen poseo, que a diario lavan mis ojos con lágrimas tu recuerdo. Yo podría cambiar el sentido y decir: tu imagen poseo como un día me la diste viva, o tu imagen poseo viva como un día me la diste. Pueden cambiar, ¿sí? Pero el hecho del hiperbatón es como yo cuando escribo una frase normal, si cambio su orden, hago esta figura retórica. Y por último, el juego de palabras o anagrama, que es muy divertido, generalmente se usa más con un sentido humorístico, pero el punto es transponer las letras, es decir, yo puedo fragmentar una palabra para se crean otras distintas, o sea, con un sentido completamente diferente, como Javier Villaurrutia dice: y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi bosque madura, y mi voz que madura, como el hielo de vida, ¿sí? Aquí tenemos precisamente una misma palabra que es la de bosque madura, que puede cambiar totalmente el sentido al jugar, de hecho por eso de ahí viene, al jugar con las palabras. Muy bien, entonces, si recapitulamos, el día de hoy identificamos nuestras figuras de palabra o de dicción, vimos que hay 4 categorías y de estas 4 categorías se derivan los nombres de las principales figuras retóricas de palabra. Muchísimas gracias.